somos 3 abogadas, voz cantante, la doctora aquí a mi derecha. Nosotros hemos elegido un fallo respecto a vacunación obligatoria. Este fallo se desarrolló y se presentó en la provincia de Río Negro, en la ciudad de Viedma. Acerca un poco más el micrófono. Acerca más el micrófono. Tengo que decir el nombre. La doctora Casas, del Cari, Bernardes y Rizzo. Este fallo fue desarrollado, se inició en abril del 2015. Su sentencia fue en noviembre del 2015 bajo el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. La jueza interviniente recepcionó una demanda entablada por el Hospital Bianchi de la ciudad de Viedma, es el juzgado número 7 de Sierra Grande, la localidad, debido a la negativa de la madre de vacunar a su niño de 1 año que solo había recibido al inicio, a su nacimiento, las vacunaciones de rigor. Aquí lo que nosotros quisimos plantear es, en cierta forma, que se puede tomar que es algo muy compulsivo el hecho de la obligatoriedad, pero esto se puede basar a lo largo del fallo, que luego en la conclusión vamos a decir qué es lo que resolvió la jueza. En principio, proteger los derechos de terceros, en este caso, para que no exista un contagio. Principalmente, la jueza se enmarcó en el artículo 638 del Código Civil respecto a la responsabilidad parental. En ese artículo lo que se marca es que si bien existe una responsabilidad de los padres frente a los niños, este nuevo código hace un cambio de paradigma donde el niño lo que adquiere es directamente un sujeto de derechos, con lo cual los padres tienen limitada su decisión frente a ellos, versus el viejo código nuestro, que era totalmente un código patriarcal, donde los tutores, curadores, padres y guardadores podían tomar decisiones que no fueran buenas inclusive para los niños. Este cambio de paradigma, que es lo que toma la jueza interviniente, es principalmente la Convención de los Derechos del Niño, que ha tomado, por tener rango constitucional con nuestra reforma, está recepcionado en nuestro derecho positivo. Con lo cual, lo que prima es el interés superior del niño. Al mismo tiempo, si bien ella desarrolló la parte del Código Civil, pueden tomarse otras leyes en cuestión. La ley de vacunación obligatoria en nuestro país rige desde 1983, donde tiene 3 artículos en particular, donde en uno obliga a la vacunación de los niños, en otro determina que es en todo el territorio de esta república, y el tercero es hacer responsable directamente a los representantes, padres, guardadores, curadores, de una sanción en caso de no cumplir con una vacunación obligatoria. Un paciente, a nuestro criterio, puede recurrir a un galeno por 2 situaciones: para que cure una dolencia, una afección, o para prevenir. En este caso es donde se previene determinada cantidad de enfermedades con la vacunación. De hecho, en el 2009 tuvimos la epidemia de gripe H1N1,
Y yo recuerdo que hubo un momento en que el mercado estaba totalmente saturado y no se conseguían vacunas. Con esto, ¿qué quiero decir? Que los padres, ante el temor, ante la duda, recurren a la vacunación, no solo los padres en protección de sus hijos, sino también los adultos. La jueza también pudimos inferir que toma parte del artículo 10 del Código Civil, el cual trata del abuso del derecho. Aparentemente la madre alegó a través de su abogado que había un abuso del derecho que estaba por encima de su deseo. Y esto no es así, porque el abuso del derecho primero tiene que hablar de algo injusto y luego ese abuso del derecho no puede perjudicar a un tercero. Vamos a hablar sobre el planteo y argumentos a favor y en contra de la vacunación. Bueno, una de las razones de los padres ante la negativa de la vacunación. Una de las razones de la negativa de vacunación de los padres es que no siguen una medicina tradicional. Llevan a su niño o niña a un médico homeópata, que es el que prepara las vacunas respetando sus glóbulos, respetando la edad del niño para realizarlos. Bueno, algunas creencias religiosas dicen que las vacunas generan una ruptura en el equilibrio natural de las cosas. Dicen que son externas e innecesarias y que la obligatoriedad viola varios derechos. Uno de ellos es el principio de autonomía del niño. Otro es que obstaculiza el plan trazado por la familia, y por el otro lado las creencias religiosas. Plantean también el artículo 19 de la Constitución Nacional las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afecten, bueno, ¿no?, todo lo que sigue, el orden y la moral, ni tampoco perjudiquen a un tercero, están exentas de las autoridades. Bueno, también plantean en cuanto a una fuente convencional de derecho internacional, como es la Convención Americana de Derechos Humanos. En el artículo 11, en el inciso 2, dice que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en las creencias de la familia, ya sea en su domicilio como en su correspondencia, ni tampoco ataques ilegales o su honra o reputación. También en esta misma convención, en el inciso 4, hace referencia a que los padres tienen derechos a que los hijos reciban la educación en cuanto a las creencias religiosas que les sean convenientes digamos, en cuanto a sus propias convicciones, ¿no? Algunos sostienen que también viola la autonomía de la ley de derecho al paciente en cuanto a el consentimiento informado. Lo que dice es que se permite renunciar a las acciones en salud. Bueno, argumentos a favor, teniendo en cuenta el artículo 19 de la Constitución, también el límite de las acciones privadas podemos decir que está determinado por la afectación a terceros o la afectación a la salud pública. Y además, así como el artículo 638 del Código Civil dice que habla de la responsabilidad parental, también el artículo 639 le pone límites a esa responsabilidad parental, y uno de los límites es el interés superior del niño. Por otro lado, la Convención de los Derechos Humanos, Americana de Derechos Humanos, en su inciso 11, hace hincapié de que la salud es algo importante para los niños. Y además hay que tener en cuenta la cuestión, no específicamente de este niño en particular, sino la afectación a la comunidad o a terceros. Cuando uno aplica una vacuna, no todas las personas vacunadas responden de la misma manera. Algunas generan defensas y otras no generan defensas. Por otro lado, hay
chicos o personas que por sus problemas de salud, que tengan alguna deficiencia inmunitaria, no se los puede vacunar, y hay indicación médica de no vacunarlos. Y por otro lado están estas personas que electivamente deciden no vacunarse. En estas tres situaciones tenemos personas que son susceptibles de enfermar, es decir, que son personas vulnerables. Entonces, ¿cómo podemos proteger a estas personas? Se protegen con lo que se llama inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad de grupo y la inmunidad de rebaño? Es como una coraza que se le hace a estas personas vulnerables y que el entorno vacunado, cuanto más personas de la comunidad estén vacunadas, van a hacer que el virus circule menos y que estas personas se defiendan de alguna manera. Por otro lado, en referencia a la Ley de los Derechos del Paciente, la Ley de los Derechos del Paciente también pone énfasis en lo que es el interés superior del niño. Bueno, otra de las razones que plantean los padres es que las vacunas poseen, por la falta de desinformación que hay por los padres, a los padres, se dicen de que poseen ADN animal. Los padres practican el culto religioso del karma. ¿Esto qué significa? Lo que ellos plantean es no ingerir alimentos que contengan origen animal, digamos. Entonces, el hecho de vacunar a sus hijos teniendo sustancias de ADN animal hace como un conjunto con el ADN, digamos, humano. Existen movimientos antivacunas que consideran que es nocivo inocular sustancias en un cuerpo de un niño que se encuentra sano, un niño chico. Además, se plantea la falta de necesidad de vacunarse, siendo que son enfermedades que fueron erradicadas en la sociedad y que de padecerlas tienen un uso completamente banal. Después también sostienen que las vacunas producen una sobrecarga antigénica y que pueden producir una cascada inmune. Esto tiene efectos adversos de grave variedad, desde la fiebre hasta la muerte. También desde el punto de vista de la bioética se puede encuadrar con el principio de no maleficencia, de no dañar, administrando sustancias tóxicas en cuerpos de niños que se encuentran sanos. Bien. Con respecto a, siempre que uno aplica un medicamento, algo externo, siempre nos puede producir algún daño. Pero a ninguno de estos padres por ahí se les ocurriría decirle al cirujano que opere a su hijo y que no le ponga anestesia. La anestesia también es una sustancia extraña y también le puede producir daño. Pero, entonces acá nosotros tomamos en cuenta, los que están a favor de la vacunación, el principio bioético de beneficencia, es decir, de hacer el bien. Por otro lado, para los que no son médicos, ¿qué es un antígeno? Un antígeno es toda sustancia que extraña al organismo. ¿Qué hace el organismo ante los antígenos? Se defiende, genera anticuerpos, ¿sí? Entonces, no hay una evidencia científica que diga que las vacunas tienen mucha más carga antigénica que, por ejemplo, la carga antigénica que tiene un niño cuando nace y que se expone a un montón de microorganismos que le son extraños, porque hasta mientras estaba en la panza de su mamá, estaba en alguna circunstancia protegido. Por otro lado, las vacunas mucho más antiguas, como la antivariólica, que ya no se aplica más en nuestro país, tenían muchísima mayor carga antigénica que las vacunas actuales. Y además hay que tener en cuenta también que sí, que es real que hay un montón de enfermedades que han sido erradicadas, pero el logro de la erradicación de enfermedades ha sido por la sistemática vacunación durante décadas, que ha hecho que enfermedades que mataban a nuestros antecesores, hoy para nosotros son enfermedades banales. Y eso se perdería si se dejara de vacunar. La vacunación en realidad es un logro del siglo XX. Y con respecto al consentimiento informado, los padres pueden alegar que necesitan un consentimiento para vacunar, a lo cual, tal como habla la Ley de Derecho del Paciente, a la cual adhiere la provincia de Río Negro, pero también en la misma ley dice que si está en riesgo la salud pública, también está estipulado en el. Bueno, otro de los planteos de los
padres es que los padres de aquellos niños que no están vacunados tienen responsabilidades como amamantar exclusivamente con leche materna por lo menos los primeros 6 meses de vida del niño. Por otro lado, cuidar con alimentos sanos como vegetales, frutas, granos, semillas de calidad. Y por otro lado, promover el acercamiento con la naturaleza, la tierra, las plantas, los animales domésticos. Entonces también encuadran el principio de bioética de autonomía y lo incorporan con el Código Civil y Comercial. En el artículo 26 dice que reconoce la capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes. Se articula también el artículo 639 del nuevo Código Civil, que dice que a mayor autonomía va disminuyendo la responsabilidad de los progenitores para el ejercicio de los derechos del niño. También en ese mismo artículo hace referencia a que los niños menores de edad ejercen sus derechos por medio de sus representantes legales, en este caso son los padres. También plantean la ley de parto humanizado, es una ley que fue sancionada en el boletín oficial en el 2015. Esta ley, en el artículo 2, dice que toda madre, en relación con su embarazo, en el trabajo de parto, posparto y posparto, tiene los siguientes derechos. Por un lado, al parto natural, lo que dice es, bueno, respetar el proceso psicológico y biológico de la mujer, pero al mismo tiempo, respetando esos derechos, es evitar cualquier práctica que sea invasiva y también suministrar medicamentos, ya sea al niño por nacer o la madre parturienta. Bueno, en este caso los padres de los niños de la negativa de la vacunación lo que plantean es este suministro de medicamentos que no son necesarios, ya sea a la madre como al hijo o al niño por nacer. Bien, como habíamos dicho antes, la responsabilidad parental está estipulada en el artículo 638 del Código Civil, pero en el 639 dice que el límite es el interés superior del niño y la afección de terceros. También la Convención de los Derechos del Niño dice que en el artículo 24 que el niño tiene derecho a recibir el más alto nivel de salud posible. Entonces, darle una vacuna, nosotros estamos ofreciendo algo que lo tenemos a mano y no sería lógico no dárselo. Por otro lado, por el principio bioético de justicia, nosotros acá tenemos igualdad de oportunidades para todos los niños. Acá no nos importa la raza, el color, el nivel socioeconómico, es algo que está al alcance de todos y que tenemos una ley que nos avala para aplicárselo y para brindárselo a todos. Y con el tema de la ley de parto humanizado, yo trabajo en una institución de salud y esto, o sea, en estos últimos 2 años está en boga esta cuestión de que las mamás quieren tener, no sé, el parto más natural o muchas cosas que no hay problema, que eso se les puede brindar, pero la ley de parto humanizado también, en un inciso, lo que dice es que el niño, el recién nacido, tiene derecho a que sus padres reciban información de cómo son los cuidados de un recién nacido y también estipula que tiene derecho a que los padres reciban información del plan de vacunación. O sea que la ley también está diciendo que existe un plan de vacunación. Bueno, no limitar a los niños en relación con los chicos que se encuentran o no vacunados, indistintamente. Los padres de estos niños consideran innecesario vacunarlos, ya que son enfermedades que ya se encuentran erradicadas en la sociedad, por lo cual en el caso de padecerlas su evolución vendría a ser banal. Tampoco consideran que haya un riesgo en que se relacionen con otros chicos que se encuentran o no vacunados, y otros sostienen que esos niños no se encuentran en una situación de escolaridad, con lo cual tampoco sería necesario vacunarlos
porque no correría ningún riesgo en contraer enfermedades. Bueno, acá hay que tener en cuenta que la inmunidad se logra con la vacunación. Lo mismo que dijimos antes, las enfermedades que se erradicaron gracias a la vacunación universal durante décadas. Vivimos en una sociedad donde se promueven las relaciones interpersonales, entonces un chico que no vaya a la escuela no quiere decir que se va a quedar encerrado en su casa, sino que va a tener contacto con otros chicos. Y el problema de esto es que estas personas que piensan de esta manera, por ahí se juntan con personas que piensan de esta manera. La realidad es que son un grupo vulnerable. Entonces, recordar que la inmunidad individual lleva a la inmunidad grupal. Bueno, la madre, los padres lo que dicen es que respeten la decisión de no vacunarlos hasta los 2 años de edad del niño o niña, respetando el desarrollo inmunológico de este niño. Lo que dice es que el calendario les parece demasiado pronto, ya que el sistema inmunológico de los bebés son inmaduros, no son capaces de procesar los múltiples antígenos de las vacunas. Bueno, la postergación de la vacunación puede dar como resultado que no haya inmunidad ni individual ni grupal. También es contradictorio sostener que si nosotros consideramos que el chico tiene una inmunidad disminuida, que no le ofrezcamos la vacunación, que es lo que les va a permitir obtener inmunidad. Y además, la Ley de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes también lo que dice es que debemos permitir el acceso en igualdad de oportunidades y a los servicios y acciones de prevención. La vacunación es prevención. Entonces, si tenemos a mano la vacunación, creo que la tenemos que ofrecer. Bueno, otro de los planteos es que los niños necesitan de la enfermedad para lograr su salud. Deben experimentar síntomas de enfermedades como un ritual de iniciación necesario que permitan a un sistema inmune y nervioso crecer, madurar y desarrollarse. Bueno, esto lo planteó un médico norteamericano. Lo que dice es que padecer enfermedades provoca o da inmunidad de por vida, ¿no? Y otra es que las vacunas asocian a enfermedades como la diabetes, el autismo, Guillain-Barré y la esclerosis múltiple. Es real que hay muchas las enfermedades llamadas enfermedades prevenibles dan inmunidad definitiva, o sea, una persona que tiene sarampión no va a volver a tener sarampión. Pero también es real que 1 cada 3.000 casos de sarampión muere. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de vacunar, es lógico exponer a una persona a tal vez ser ese 1 entre 3.000. Y además, bueno, no hay evidencia científica sobre el desarrollo de estas enfermedades autoinmunes que presentan las personas que están en contra de la vacunación. Y los que plantean el autismo como una enfermedad relacionada con las vacunas, tiene que ver esto porque los síntomas del autismo por ahí aparecen a la edad de los 2 y los 3 años. Y en nuestro calendario de vacunación, dentro de los 2 primeros años es cuando recibimos la mayor cantidad de vacunas. Entonces los padres lo asocian con las vacunas que recibieron. La verdadera naturaleza de la industria farmacéutica mundial reside en el hecho en que recibe beneficios cuantiosos con las enfermedades crónicas, y no es el hecho de ocuparse de la prevención y erradicación de las mismas. 100 años de investigación ortodoxa demuestran que las vacunas representan un asalto al sistema inmune. Las vacunas no prevén enfermedades, están implicadas en reacciones muy serias. La única vacuna segura es aquella que nunca se usa. Bueno, lo que se dice es que las vacunas surgen de un negocio de la industria farmacéutica, que lo que, digamos, resaltan es el lucro por sobre el beneficio de la salud. También los costos de las vacunas son altos, en desmedro de que las enfermedades ya fueron erradicadas y que de padecerlos es mínimo.
La realidad es que, o sea, todos sabemos que la industria farmacéutica tiene un rédito económico altísimo, pero también se sabe, o sea, hay curación de un montón de enfermedades por la vacunación, que la industria farmacéutica también para poner en el mercado una vacuna o cualquier otro medicamento realiza estudios que hacen que las enfermedades sean prevenibles también. Y entonces, a pesar de que sí hay un rédito económico en todo esto, no podemos negar lo que se ha logrado con la industria farmacéutica. Piensen que antes de la era antibiótica, por ejemplo, antes del advenimiento de la penicilina, la gente se moría por enfermedades bacterianas que hoy se curan por medicamentos como los antibióticos que son de la industria farmacéutica. Entonces, también riesgo-beneficio, o sea, la medicación tiene su efecto beneficioso y bueno, sí cuesta, pero es así. Bueno, voy a ser breve, trataré de ser breve respecto de las conclusiones que abordamos en el caso. Como dato, estamos transitando la Semana Mundial de Inmunización organizada por la Organización Mundial de la Salud. Se celebra del 24 la última semana de abril todos los años y parece casual, ¿no?, que nosotros abordemos este tema. En la resolución del conflicto que se planteó, la jueza resolvió que debía la madre compulsivamente, llegado el caso, si no acreditaba la vacunación y la adopción de acuerdo a la ley de 22.909, que es la ley que obliga a adherirse al plan de vacunación oficial de la Nación, y determinaba dentro de sus considerandos que no es una órbita de exclusividad o de la representación parental que tiene, no es una órbita de ella, sino que excede esa órbita de decisión familiar, ¿sí? Acá lo que aborda es el interés, importa es el interés superior del niño, que se circunscribe al caso concreto en su derecho a la salud. El derecho a la salud no solo es una persona se enferma y la atención primaria, sino también las medidas que se adopten en el marco de la prevención. Concluyó entonces que debe garantizarse ese derecho a la salud que tiene el niño por sobre el interés de su progenitora de adoptar el plan familiar de acuerdo a sus convicciones. Y resalta que no está en tela de juicio el hecho de que su progenitora tenga, acuerdo a sus propias convicciones, buenas intenciones con su hijo y su educación. Sin embargo, destaca que esto excede la órbita de reserva del artículo 19 de la Constitución Nacional por afectar derechos colectivos, derechos de terceros, ¿sí? Respecto de esto, entonces tenemos que tener en cuenta que prima el interés superior del niño frente al interés de la madre, ¿sí? Y que se ve reflejada en la voluntad de su progenitora expresada en la negativa de vacunar a su hijo, aun cuando exista la ley de carácter obligatorio, como decía acá la doctora, para todos los habitantes del país, ¿sí? Se tienen que adecuar a ese plan. En un fallo del 2012, la Corte Suprema de Justicia ya había señalado, 2012 estamos hablando anterior a la vigencia del Código Civil y Comercial Unificado, y había instado a los padres a que cumplan con el calendario de vacunación y vacunación de su niño y acrediten en el término de 2 días bajo procedimiento de adoptar medidas conclusivas para que eso suceda. En los debates que nosotros como grupo tuvimos y compartimos, se habló sobre si era necesario llegar hasta esa medida de compulsividad y si estaba bien encuadrado en la normativa. Quizás nuestro trabajo, los que trabajamos en los sectores de salud y en materia de salud, es tratar de identificar que se tiene que dar esa información a los pacientes respecto de los riesgos a los que se somete con cualquier tratamiento y en este caso con la vacunación. Es un trabajo que debe abordarse. También se planteó en los debates el desarrollo de un protocolo, quizás en esta instancia, que permita que esté protocolizada la información que se tiene que dar al paciente que recibe la vacuna, porque los médicos, y acá
tienen todavía eso de paternalismo, es decir, bueno, te lo tenés que dar porque existe una ley que es de carácter obligatorio. Y la realidad es que depende de quién se encuentre enfrente, la condición en la que se encuentre para recibir la información. La conclusión a la que llegamos, bueno, la inmunización es un componente esencial del derecho humano a la salud, vinculado a la responsabilidad no solamente de los individuos, sino de la comunidad, de toda la población y de los gobiernos, que en el caso de la Argentina ha asumido obligaciones en esta materia. Hay convenios internacionales también que destacan el fortalecimiento de los derechos y la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y a su vez tenemos que tener en cuenta, respecto de la inmunización y vacunación, que se estima que gracias a la vacunación se previenen cerca de 2.5 millones, entre 2 y 3 millones de fallecimientos por año. Ese es un dato que por ahí es importante tener en cuenta cuando uno informa sobre lo que garantiza la vacunación. Lo que también se tiene que tener en cuenta que en el caso de la madre particularmente es que la vacuna no es solamente para aquel que lo recibe, sino que es para toda la comunidad, tiene que garantizar el derecho y es materia de salud pública la prevención y erradicación de las enfermedades. Y destaco que son obligaciones asumidas por parte de nuestro país. En el 2012, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, en otro fallo, mucho antes de la sanción que aprueba la modificación del Código, ya había manifestado acerca de la responsabilidad parental y que este ejercicio no es absoluto y que encuentra su límite en el interés superior del niño. ¿Sí? Eso es importante al momento de tener en cuenta también que existe una ley de carácter obligatorio para todos. El artículo 10 de nuestro código actual determina que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, y ese ejercicio abusivo es en tanto y cuanto también va en contra del ordenamiento jurídico, y existiendo una ley, el no vacunar a su hijo va en contra del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, es un ejercicio abusivo del derecho. Por ahí destaco que trabajar más en cómo se brinda esa información desde los efectores y de los profesionales de la salud a quienes son susceptibles de algún tratamiento o intervención de este tipo. Eso es todo. Gracias.